Muy bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos ya a su tercera clase del día. El profesor Mario ya se encuentra conectado. Ya lo hice como anfitrión. Profesor Mario, buenas tardes. ¿Logra escucharme? Muy buenas tardes, tutor. Sí, fuerte y claro. Listo, profesor. ¿Me puede dar inicio con la clase? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos sea a la clase de física. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Galindo, William. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela, Fernández? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Las cosas espero que estén dándose como usted lo ha planeado, ¿no? Siempre buscando el lado optimista, no el lado positivo. ¿Qué tal, mi estimado Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes, mi estimado Diego. Espero que sea así para cada uno de ustedes, ¿no? Que las cosas se estén dando de la mejor forma posible. Oye, mis queridos estudiantes, vamos entonces al tema que nos toca. El día de hoy vamos a hablar acerca de trabajo y también un poquito de, sí, potencia y también energía. Entonces, el día de hoy tenemos muchas cosas interesantes que tratar, ¿no? Bueno, lo que vamos a tratar, mis queridos estudiantes, tiene que ver con lo que es la medida de movimiento, ¿no? O sea, nosotros hemos averiguado, ¿no? Cómo podemos relacionar lo que es la fuerza, la masa, la aceleración, ¿no? Mediante lo que es dinámica, ¿no? En cinemática hemos aprendido lo que es calcular la velocidad, la aceleración, pues, y tantas cosas, ¿no? Pero quedó pendiente, digamos, situaciones como las que, por ejemplo, estamos observando, ¿no? En la cual nosotros queremos, digamos, hallar la velocidad, ¿no? Tal vez la altura, en una determinada posición, pues, ¿no? Al margen de la trayectoria, porque usted se da cuenta que la trayectoria de ese trencito, ¿no? Es una trayectoria compleja. O sea, en la vida se me va, digamos, a ocurrir, ¿no? Analizar la trayectoria, porque imagínate lo complejo que es, pues, ¿no? Esa curva, ni idea tenemos de qué cosa, qué fue, digamos, qué función tiene esa curva. Bueno, entonces, como que analizando la trayectoria nos va a ser un poco complicado poder hallar la velocidad, ¿no? La altura, ¿no? Bueno, tantas cantidades que el problema me puede pedir, pues. Y lo que vamos a tratar el día de hoy nos va a enseñar a poder calcular lo que es la velocidad, la altura, ¿no? Para ciertos casos, utilizando lo que es trabajo y energía. Utilizando los conceptos de trabajo y energía, nosotros podemos calcular para ciertos casos, repito, la velocidad, la altura en un determinado punto, al margen de cómo es la trayectoria. ¿Sí? Al margen, repito, de la trayectoria. Bien, entonces eso es lo que vamos a aprender el día de mis queridos estudiantes. Y le habla el profesor Mario Villanueva, tema trabajo y energía mecánica. Bien, empecemos con el concepto de trabajo. ¿Qué cosa es el trabajo? Bueno, te comento que el trabajo es una magnitud escalar. Eso quiere decir que necesita de un número y una unidad para que quede bien clarito, ¿no? Bien definido. Y esta magnitud escalar lo que hace es mide la capacidad que tiene la fuerza para poder justamente transmitir movimiento, porque esa es la idea de esta parte, ¿no? Medir el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando quiero medir el movimiento, lo puedo analizar de la siguiente manera. Pues yo le aplico una fuerza. No olvidar que la fuerza lo que hace es altera el estado de los cuerpos, ¿no? Usted cuando quiere alterar el estado de reposo de tu cuaderno, tu lapicero, ¿qué cosa hace? Le aplicas una fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Entonces una vez que le aplicas una fuerza, ese estado que tenía el cuerpecito prácticamente eh, cambia, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito, el trabajo es una magnitud de naturaleza escalar que te mide la capacidad que tiene la fuerza para poder transmitir, ¿qué cosa? Movimiento. Y hay que recordar que movimiento es un cambio de posición, pues, ¿no? Y cuando tú le aplicas una fuerza, esa fuerza, ¿qué cosa hace? Altera el estado del cuerpo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces cambia de estado el cuerpo. El estado de reposo, le aplico una fuerza y ya no está en reposo. ¿Sí? Y las unidades en el sistema internacional de la fuerza, mis queridos estudiantes, van a ser los Joule, que lo vamos a representar con la letra J. Repito, la unidad en el sistema internacional
es el joule, que lo vamos a representar con la letra J, pero aquí observan justamente cómo un muchachito, ¿no? Le aplica una fuerza, y esta fuerza lo que está haciendo es generar, ¿no? Un cambio, una alteración en su estado, pues, ¿no? Si aquí estaba en reposo, y después que le ha aplicado esta fuerza, ya el cochecito ya no está en reposo, ¿no? Ha adquirido movimiento, ¿no? Y para que pueda adquirir movimiento, esta fuerza tuvo que generar un desplazamiento, ¿sí? Justamente esas dos cositas son vitales para el trabajo mecánico. La fuerza tiene que generar desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, mediante esa, digamos, dos cantidades, nosotros vamos a evaluar el trabajo. Y para poder evaluar justamente el trabajo, necesito que la fuerza adopte dos situaciones muy interesantes. El primer caso es cuando la fuerza es constante, y el segundo caso que vamos a analizar es cuando la fuerza es variable. ¿Sí? Repito, para poder medir, ¿no?, cuantitativamente lo que es el trabajo, es decir, necesito una formulita, vamos a analizarlo teniendo en cuenta la fuerza, ¿sí? Cuando la fuerza es constante, vamos a tener un caso, y cuando la fuerza no es constante, vamos a tener otro caso para poder calcular el trabajo. Empecemos por el más sencillo, cuando la fuerza es constante. A ver, si la fuerza es constante, cachimbo, su trabajo se va a calcular de la siguiente manera. No olvidar que la fuerza es un vector, es una flecha. Este vector que estoy indicando con el láser está formando con la dirección del movimiento. Ojo que la dirección del movimiento lo vamos a indicar con la velocidad. La velocidad, mis queridos estudiantes, te va a indicar cómo es el movimiento. Para este caso, el movimiento es horizontal hacia derecha. Observo que la fuerza está formando un ángulo θ con el movimiento. Y si quiero calcular el trabajo de esta fuerza, lo que debo de hacer, mi querido campeón, es buscar una componente de esta fuerza en la dirección del movimiento. Como el movimiento te he dicho que es horizontal, entonces necesito una componente de esta flecha en la dirección horizontal. Y esta componente horizontal, utilizando un poco de trigonometría, ¿no? Este cateto aquí sería cateto adyacente, ¿cierto? ¿Te acuerdas del cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? El coseno, ¿no te acuerdas de esas razones, ¿no? Lo que quiero entre lo que tengo, ¿no? Quiero cateto adyacente, tengo el dato de la hipotenusa, esta es la hipotenusa, cachimbo. Sería razón trigonométrica coseno, ¿cierto? Entonces, es el motivo por el cual esta flecha cachimbo recibe el nombre de F coseno. Es la componente de la fuerza constante en la dirección del movimiento. En este caso, yo he asumido un movimiento horizontal. Si en un problemita el movimiento fuera vertical, entonces tendrías que trabajar con la componente de esta flecha en la dirección vertical. Y ahí está el truquete, pues, ¿no? Que la componente de la fuerza tiene que estar en la dirección del movimiento. El problema ya te va a indicar cómo es el movimiento. Yo he asumido aquí horizontal. Si el movimiento es horizontal, busco la componente de la fuerza, ¿sí?, en la dirección horizontal. Si el movimiento fuera vertical, hago algo parecido, pues, ¿no? ¿Sí? Busco la componente de esa fuerza constante, pero en la dirección del movimiento que he asumido que es vertical. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo esa componente, ¿qué cosa voy a hacer? A continuación lo que vas a hacer es multiplicar. Voy a multiplicar el valor de esta componente, ¿de acuerdo?, con la distancia que ha avanzado horizontalmente. Entonces sería F coseno multiplicado por la distancia. Y esto aquí lo tengo ordenadito, ya por supuesto, ¿no? F D por el coseno de T. De esta manera sacamos el trabajo de una fuerza constante. En la cual este angulito θ, este angulito campeón, puede ser un ángulo agudo, puede ser un ángulo obtuso. Tú cuando trabajas aquí con el coseno tienes que tener bastante cuidado con el angulito. Para eso en trigonometría ustedes han aprendido a calcular, ¿no?, las razones trigonométricas de un ángulo agudo y también las razones trigonométricas de un ángulo obtuso, ¿no?, de los ángulos que se encuentran en el segundo cuadrante, ¿no? Creo que ese tema lo vieron en razones trigonométricas, reducción del primer cuadrante, ¿no? Sí, reducción del primer cuadrante. ¿Sí? Entonces ese angulito, repito, el angulito θ, puede ser un ángulo agudo o puede ser un ángulo obtuso. Eso ya depende del problema. ¿Sí? Entonces, el coseno de un ángulo agudo o de un ángulo obtuso, estoy seguro que todos ustedes lo saben. Bien, prosigo. Ahora, mi querido campeón, aquí voy a colocar los casos más frecuentes que podemos nosotros encontrar con respecto a este tema en problemas, digamos, de examen de admisión. A ver, el primer caso, cachimbo, es cuando la fuerza constante tiene la misma orientación, como estás observando, que el movimiento. Es decir, los dos en la misma dirección. ¿Qué pasaría si las dos, la fuerza y el movimiento, están en la misma dirección? Bueno, dos vectores que están en la misma dirección, el ángulo que forman es de 0 grados. Y coseno de 0 grados, mis queridos estudiantes, vale 1 o más 1. Entonces multiplico por aquí, ¿no?
F por D. Bueno, como esto es 1 cachimbo más 1, bueno, tú sabes que el 1 no hace nada. Entonces solamente me quedo con F por D, ¿no? En algunos libros aquí le colocan más. Pero bueno, usted ya sabe que cuando no se coloca el signo se sobreentiende. Entonces, cuando la fuerza está a favor del movimiento, coloco F por la distancia y le coloco el signo positivo, simplemente lo dejo así. Ya está. Trabajo de una fuerza constante. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría ahora si tengo el caso contrario? Ahora la fuerza tiene sentido contrario al movimiento, puede decir a la velocidad. Mira, dos vectores que tienen sentidos contrarios. Bueno, te comento que cuando dos vectores tienen sentidos contrarios, el ángulo que forman es de 180. Este angulito aquí es de 180. Coseno de 180, todos saben cuánto es coseno de 180, ¿no? Menos 1. Profe, ¿por qué coseno? Porque según lo que hemos analizado, ¿no? El trabajo depende del coseno, pues. ¿Sí? Por ese motivo estoy colocando los ángulos para poder tomar el coseno. El coseno de 180, eso es menos 1 por trigonometría. Entonces sería menos FD. Entonces, un problemita cuando la fuerza tenga sentido contrario que el movimiento o la velocidad, le coloco signo negativo FD. ¿De acuerdo? Bien, sencillo, ¿no? ¿Y qué pasaría ahora si la fuerza es perpendicular a la velocidad o al movimiento? Mira aquí, la fuerza es vertical y el movimiento o la velocidad es horizontal, ¿no? Usted sabe que horizontal y vertical son perpendiculares, 90 grados. Vas a colocar en la formulita coseno de 90 grados, y coseno de 90 grados todos saben cuánto es, ¿eh? 0. Y si multiplicamos por 0 todo esto, ¿cuánto va a salir el resultado? 0. Entonces, cuando una fuerza cachimbo, sea cual sea esta fuerza, forme 90 grados con la velocidad o el movimiento, emocionate, pues. No hay trabajo. Un ejemplo, el peso, por ejemplo. El peso, cuando un cuerpo se está moviendo horizontalmente, escucha, cuando el cuerpo se está moviendo horizontalmente, el peso es perpendicular a la velocidad, ¿no? Cero, pues, ¿no? Igualmente con la normal, pues, ¿no? Cuando el cuerpo se está moviendo horizontalmente, la normal forma 90 grados en las superficies en contacto. También trabajo. La tensión, por ejemplo, ¿no? Si nosotros analizamos la tensión cachimbo forma 90 grados con la velocidad, entonces trabajo de la tensión también cero. Digamos que son los casos más típicos en los cuales aparece trabajo cero. ¿Sí? El peso, cuando un cuerpo se está desplazando horizontalmente, ¿sí? También la normal y la tensión van a producir trabajo nulo. Bien, campeón, vamos a continuar. Vamos con la siguiente presentación. Preguntas, dudas, como ya es costumbre, escriba o active su micro. Ahora, campeón, vamos a hablar acerca del trabajo de una fuerza variable. Bueno, variable, campeón, quiere decir que su valor ya no va a ser constante. Digamos que en un determinado instante la fuerza sea de 20 y después la fuerza ya, digamos que sea de 40. Puede aumentar o puede, ya no sería constante. En esos casos, mi querido estudiante, cuando la fuerza es variable, lo que tienes que hacer es graficar. En la gran mayoría de los problemas ya te van a dar el gráfico. Repito, en la gran mayoría de los problemas ya te van a dar el gráfico. Así que en ese sentido vas a estar muy feliz y contento. Y ese gráfico tiene que estar en los siguientes ejes. Tiene que estar en el eje de fuerza, que es el eje de fuerza cachimbo, y el eje de posición. Bueno, repito, tiene que estar en el eje de fuerza y en el eje de posición. Y el gráfico, como te había comentado, por lo general ya va a ser parte del problema, o sea, información de parte del problema. Yo he asumido que el gráfico es de esta manera. Como te das cuenta, esta línea representa la gráfica de la fuerza variable versus la posición. Y esta línea está formando con la horizontal una superficie, estoy indicando con el láser, cuya medida es A1. Y por aquí tengo otra superficie, estoy indicando con el láser, cuya medida es A2. Es decir, tengo dos áreas. Una por encima de la horizontal y la otra por debajo de la horizontal. Para poder hallar el trabajo de la fuerza variable, lo que vas a hacer es darle signo. Área por encima de la horizontal más, área por debajo de la horizontal menos. Entonces, por encima más y por debajo menos. Lo sumo con todo y signo, ya tenemos el trabajo de una fuerza. Te das cuenta que es sencillo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces te fijas cuánto es el área por encima, te fijas cuánto es el área por debajo, al área que está debajo le pones menos, lo sumas con todo y signo y ya está, eso es todo. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Entonces el problema se reduce a simplemente recordar las fórmulas que ustedes seguramente conocen de geometría, cómo calcular el área, ¿no? Área de un triángulo,
área de un trapecio, ¿te acuerdas esa cosita, no? Área de un cuadrado, ¿no? Área, por ejemplo, de, digamos, un círculo, ¿no? Figuras curvas también tienes que recordar, ¿no? Sobre todo lo que es el círculo, bueno, hay sus casos, ¿no? Sector, ¿no? Lo que es segmento, bueno, tantas cositas que usted ha visto en geometría. Entonces, el cálculo del área es una cuestión netamente geométrica que creo yo todos ustedes dominan, área de un triángulo, un trapecio, cosas elementales, ¿sí? Bien, ojo que cuando vamos a calcular esa área no es una situación compleja, no es decir, profesor, vamos a tener un problema de geometría en la cual me pedían calcular las áreas, por ejemplo, de la famosa lúnula de Hipócrates, ¿no? La cual tenía que saber muchas cositas. No, 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 aquí no cachingo, ¿eh? Esas áreas van a ser figuras bien conocidas. A lo mucho vamos a llegar a un trapecio, a lo mucho, exagerando. ¿Sí? Bien, prosigo. Ahora, mi querido campeón, vamos a evaluar el trabajo del peso. Te había comentado que cuando el cuerpo se está moviendo de forma horizontal, el trabajo del peso es cero, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si el cuerpecito está desplazándose verticalmente, como es el caso de esa imagen? En esta imagen, mi querido campeón, usted está observando desde que esta bolita, ¿no? Esta bolita se lo va a lanzar del punto A y va a empezar a descender hasta llegar al punto B. Observo que tenemos una distancia vertical que va a descender, bueno, porque de A hacia B, campeón, tenemos este H como distancia vertical. Y no olvidar, mis queridos campeones, que el peso, que se calcula masa por gravedad, repito, el peso, que es masa por gravedad, es una fuerza vertical apuntando hacia el centro del planeta, ¿no? Esta fuerza cachimbo siempre es vertical apuntando hacia el centro del planeta, es decir, vertical hacia abajo. La pelotita puede estar subiendo, bajando, puede hacer lo que sea esa pelotita, el peso siempre vertical hacia abajo, eso jamás lo olvides, ¿eh? Y el peso es masa por gravedad. La masa no va a cambiar. La aceleración de la gravedad tampoco va a cambiar. Bueno, eso quiere decir que el peso va a ser una fuerza constante. Repito, el peso es masa por gravedad. La masa de esa bolita no va a cambiar. La aceleración de la gravedad tampoco. Eso quiere decir que el peso es una fuerza constante. Si quiero calcular el trabajo de una fuerza constante, ¿te acuerdas de la presentación anterior, ¿no? A favor más, en contra menos, ¿cierto? Listo, con eso voy a atacar. De A hacia B, ¿qué pasa con la bolita? De A hacia B, esta bolita está bajando, ¿cierto? Se puede dar cuenta de eso, ¿no? De A hacia B no está subiendo, evidente, pues está bajando, ¿no? Entonces, el movimiento vertical es hacia abajo. En ese mismo sentido se encuentra el peso. Profesor, fuerza y velocidad en el mismo sentido. Trabajo positivo, ¿no? O simplemente ya no le coloques el signo. Entonces el trabajo del peso cuando un cuerpo baja sería mgh o más mgh. Entonces cuando un cuerpo baja, repito, trabajo del peso mgh. O si gusta le pones eso. ¿Y qué pasaría si el cuerpo sube? Bueno, aquí lo tenemos. De A hacia B, como usted está observando, esta bolita está subiendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces voy a graficar su movimiento vertical. Movimiento vertical de la bolita hacia arriba. El peso, ¿cómo es? Hacia abajo. Sentidos contrarios. Bueno, usted sabe que si la fuerza tiene sentido contrario a la velocidad o al movimiento, es trabajo negativo, ¿no? Entonces colocamos el signo menos. MGH. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el cuerpo baja, MGH. Cuando el cuerpo sube, menos MGH. Ahora, mi querido cachimbo, vamos a hablar acerca del trabajo total, también conocido como trabajo neto. Bueno, el trabajo total, ya el nombre lo dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Sumar, bueno, ¿sí? Es total, ¿no? Sumar, ¿no? Y cuando sobre un cuerpecito actúan varias fuerzas, lo que debo de hacer primero es calcular el trabajo de cada una. Como es esta imagen, ¿no? En esta imagen observo que este bloquecito está sometido a 3 fuerzas. Cada una de estas fuerzas, cuando el cuerpo se desplaza de A hacia B, va a generar trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es calcular el trabajo de 1, el trabajo de 2, el trabajo de 3, y así sucesivamente si hubiera más fuerzas. Lo voy a sumar y ya tenemos el trabajo neto, también conocido como trabajo total. Hay que recordar que estos trabajos van a llevar signos, ¿sí? Cada una de estas cantidades lleva signos, entonces tenga cuidado con el signo. Pero como tú eres un Avenger, dice el profesor, una cosita. Si aquí yo tengo 3 fuerzas, estas 3 fuerzas yo lo puedo reemplazar por una sola, ¿sí? Claro, esas 3 fuerzas lo puedo reemplazar por una sola, utilizando el método de, por ejemplo, el método del polígono, pues, ¿no? ¿Te acuerdas del método del polígono, no?
Si hubiera dos fuerzas, profe, yo lo puedo reemplazar utilizando el método del palogramo, ¿no? Es decir, calculando la resultante. ¿Recuerda la resultante? ¿Cómo se graficaba? Entonces, cuando yo tengo varias flechas, puedo reemplazar a esas flechas mediante una sola que se llama la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo neto también lo puedo colocar así, como el trabajo de la fuerza resultante entre los dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Muy bien? Pero tú estarás preocupado y dirás, profesor, ¿y qué pasaría si en un problema no me dan la fuerza resultante? Pero, cachimbo, que recuerde el tema de dinámica, pues, porque en dinámica analizamos lo que es la fuerza resultante. Fuerza resultante masa por aceleración, ¿cierto? Fuerza resultante masa por aceleración. Entonces, si un problema me dan la masa, me dan la aceleración, bueno, pues me pongo más feliz y contento, ¿no? ¿Sí? Multiplico esos dos, ya tengo la fuerza resultante. Al tener la fuerza resultante, me fijo cuánto es la distancia que avanza y se acabó el problema. ¿Sí? ¿En qué caso la fuerza, perdón, el trabajo neto, repito, en qué caso el trabajo neto va a ser cero? Bueno, te comento. El trabajo neto va a ser cero cuando el cuerpo se está moviendo con rapidez constante. ¿De acuerdo? Y cuando el cuerpo se mueve con rapidez constante, eso quiere decir que la velocidad va a ser constante. Y si la velocidad es constante, no hay aceleración. No olvidar que la aceleración te mide el cambio de la velocidad, ¿cierto? ¿Sí? Si la velocidad es constante, no hay aceleración. Si no hay aceleración, no hay fuerza resultante. No hay fuerza resultante, ¿no? Olvidar que fuerza resultante es masa por aceleración, como te había comentado, ¿no? Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, entonces no hay aceleración. Y si no hay aceleración, no hay fuerza resultante. Y si no hay fuerza resultante, tampoco hay trabajo neto. Entonces, el requisito mínimo para yo llegar a esa conclusión es que la rapidez, que es el módulo de la velocidad, sea constante. ¿De acuerdo? Entonces, si un problema me dice, el cuerpo se mueve lentamente. Ah, ya, rapidez constante, trabajo neto cero. ¿De acuerdo? Bien, prosigo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Como ya es costumbre, active su micro o escriba, por favor. Vamos a la siguiente presentación. Ahora vamos a hablar acerca de la potencia mecánica. En esa imagen que estoy mostrándote, ahí tenemos una máquina, en la cual esa máquina, el trabajo que realiza la máquina es hacer cortes, ¿sí? Pero nosotros podemos medir el trabajo que está efectuando, claro. Vamos a asumir que ha pasado un minuto. Un minuto ha hecho, digamos, 50 cortes, ¿de acuerdo? Pero eso, si el tiempo sigue avanzando, ¿qué pasa con la cantidad de cortes que va a desarrollar esa máquina? Sigue incrementándose, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros, al medir el trabajo respecto al tiempo, lo que estamos haciendo es averiguar, digamos, qué tan eficiente, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Es realizar el trabajo, ¿no? Qué tan rápido es efectuando el trabajo, pues, ¿no? Al medirlo del tiempo, pues, ¿no? Era otro ejemplo, otro ejemplito, pues, ¿no? Digamos que en casita, ¿no? Vamos a hacer mudanza, ¿sí? Y tenemos ahí a dos amiguitos que te van a ayudar. Vamos a hacer mudanza, vamos a sacar las cosas, ¿no? ¿Sí? Digamos que el compañerito A, tu amiguito A, diga, yo voy a sacar las cosas, todo esto, lo voy a hacer en una hora, dice tu compañerito A. Tu compañerito B te dice, ya, yo puedo hacer lo mismo, pero en una hora. Tú te pones a ver, a ver, a ver. Él dijo en 2 horas, el otro dijo en una hora. Y van a hacer el mismo trabajo, que es sacar todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Pero uno es más rápido efectuando el trabajo, ¿no? El que lo hace en menos tiempo, pues, ¿no? ¿Cierto? Eso quiere decir que hay una magnitud que tiene que ver justamente con lo que es el trabajo y el tiempo, es decir, que te mide la rapidez con la cual se efectúa el trabajo. Eso se llama potencia mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia mecánica lo que hace es mide la rapidez con la cual se efectúa el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a calcular matemáticamente? Bueno, matemáticamente, cachimbo, la potencia mecánica se calcula así, mediante el concepto de potencia media. Potencia media se define de la siguiente forma. Y colocas el trabajo que hemos hallado en las presentaciones anteriores, ¿no? Y una fuerza variable era con área, ¿no? Una fuerza constante era Fd por el coseno, ¿no? Entonces aquí coloco el trabajo cachimbo y lo divido entre el tiempo. Este cociente campeón se llama potencia o también le dicen potencia. Las unidades van a ser los watts. Él está en joule, él está en segundos. Joule entre segundos es la unidad de potencia que se llama watt. Que lo vamos a representar por la letra W, pero mayúscula. ¿De acuerdo? A continuación te voy a mostrar un caso bien interesante
Y es típico de examen de admisión, ¿no? En las preguntas de examen de admisión ha venido con mucha frecuencia los casos en los cuales la fuerza que se aplica y la velocidad son constantes. O sea, según un problemita usted observa que la fuerza que actúa sobre ese cuerpo y la velocidad que adquiere ese cuerpo son constantes, entonces emociona. ¿Por qué? Porque la potencia lo puedes calcular así. Colocas el valor de la fuerza, le multiplicas por el valor de la velocidad y listo, calixto. Era, profe, ¿cómo salió esta formulita? Que no era trabajo entre tiempo, ¿y por qué usted coloca F por V? ¿Sí? ¿Podríamos demostrarlo? Claro que podríamos demostrarlo. La demostración es bien simple, es bien fácil. ¿Ah? A ver, vamos a empezar por la potencia media. Te había comentado que la potencia media es trabajo entre tiempo, pero la fuerza que le estamos aplicando es constante. Bueno, si es una fuerza constante, trabajo una fuerza constante es F por D. ¿De acuerdo? Pero también hemos dicho que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, no olvidar que estás en un MRU. Pues, ¿te acuerdas del MRU, no? Velocidad constante, ¿no? ¿Y cómo sacamos la rapidez del MRU? Distancia entre tiempo, ¿no? O sea, todo esto aquí, cachimbo, gracias al MRU, es rapidez, pues, demostrado, pues. Entonces, cuando yo quiero calcular la potencia, lo único que voy a hacer es multiplicar F por V, siempre y cuando la velocidad y la fuerza son constantes. Profe, y si no fuera así, profe, no hay problema, pues. Si no fuera así, calculas el trabajo y lo divides entre. Esto de aquí, cachimbo, es un caso particular, que se cumple cuando F y V son constantes. ¿Sí? Y no olvidar también que cuando la velocidad es constante, eso involucra la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Te acuerdas la primera condición de equilibrio? Velocidad constante, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca de la eficiencia mecánica. ¿Qué cosa es la eficiencia? Cuando tú has dado un simulacro, ¿no? Una práctica, por lo general vienen 100 preguntas, ¿no? Y de esas 100 preguntas, digamos que en el simulacro 5, el simulacro 6 que has dado, ¿no? Resolviste 80 preguntas. De 80 hiciste bien. Y las demás, bueno, fallaste. Y yo te pregunto tu eficiencia. ¿Cuál ha sido tu eficiencia para poder realizar ese simulacro en la cual usted tuvo 80 buenas? Pues? Entonces, ¿qué es lo que haces? Colocas las buenas y lo divides entre el total, ¿cierto? Algo así como probabilidad, pues te acuerdas de probabilidad, ¿no? Casos favorables entre casos totales, ¿te acuerdas de probabilidad, no? Entonces, algo parecido sucede con la eficiencia. La eficiencia te dice qué parte, qué fracción, ¿sí? Del total se aprovecha en una actividad útil. Es decir, qué fracción del total te sirve, ya está. Más, digamos, más simple no puede ser. Repito, la eficiencia te indica qué fracción del total, qué parte del total se convierte en una actividad útil. ¿Sí? Entonces, para poder analizar un poquito más lo que acabo de decir, ahí tengo una imagen. Pues, ¿no? Mira, campeón, aquí tenemos, repito, aquí tenemos, vamos a ver esto. Aquí está. Vamos a mover esto un poquito. Ahí está, esto vamos a sacarlo. Y vamos a ponerle esto. Listo, ahora sí. Entonces, como te estaba comentando, mi querido cachimbo, la eficiencia vamos a analizarlo con esta imagen de la siguiente manera. Aquí tenemos una grúa, acá está la grúa, en la cual esta grúa, su chamba es elevar esta carga. ¿Sí? Aquí tengo una imagen animada para que nos pueda ilustrar. Ahí está la grúa, ¿no? La grúa tiene que elevar esta carga. Y para poder elevar esta carga, aquí hemos colocado un motorcito, en la cual este motorcito va a recibir potencia. Esa potencia que se le entrega al motorcito, una parte de esta potencia, ¿sí? Se va a utilizar para que el eje que se encuentra afuera, y justamente gracias al eje es que esta cuerda va a empezar a subir, ¿no? Porque el eje está unido a una polea y el eje va a empezar a girar de tal manera que la cuerda va a ser posible de que esta carga empiece a subir, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo una potencia que sale de la máquina. Esta potencia que sale, cachimbo, me sirve para poder justamente hacer la actividad útil que es levantar esta carga, pues, ¿no? Y la eficiencia, como te había comentado, nos indica esa relación. ¿Qué parte de lo que sale, ¿sí? representa el
el total. Y todo esto multiplicado por 100%. En la cual te comento que todo lo que entra cachimbo no se puede, repito, no se puede. Todo lo que entra no se puede aprovechar en una, digamos, una potencia útil. O sea, lo que sale nunca va a ser igual a lo que entra. Era, profe, ¿pero por qué? Lo que entra por aquí no va a ser igual a lo que sale en el eje, ojo, debido a las fricciones que existen entre las componentes de la máquina. Debido a las fricciones de cachimbo, parte de esta potencia que se le suministra a la máquina se pierde, por lo general por la fricción. Entonces, una parte de esto que se pierde cachimbo, repito, es debido a la fricción, y la parte que queda le sirve para que este eje empiece a girar. En consecuencia, esta cuerda empieza a subir y es la actividad útil que nos toca. Entonces, eficiencia vendría a ser así. Vas a colocar aquí lo que sale, lo divides entre lo que entra, y esto le multiplicas por 100%. Repito, lo que sale de la máquina, lo útil, porque lo útil justamente es lo que va a hacer por aquí a la salida, lo divides entre lo que entra o lo que se le suministra por 100%, ya tenemos la EFI, la eficiencia. Otra cosita que quiero colocar por aquí que me parece muy importante es lo siguiente. La potencia que entra, cachimbo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia que se pierde debido a la fricción, más la potencia que sale. ¿De acuerdo? Repito, la potencia que se le suministra a la máquina va a ser igual a la potencia que se pierde debido a la fricción, más la potencia que sale. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Me escribes o activas tu micro. Al contrario, prosigue. Bien, vamos a continuar entonces. No hay preguntillas, dudas. Seguí entonces. Vamos con la siguiente presentación. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de energía. Bueno, te comento que la energía, ¿no? Es incluso una carrera universitaria, ¿sí? Hay ingeniería en energía, ¿no? Imagínate, pues, una carrera universitaria, ¿no? Para poder estudiar a la energía, ¿no? Nosotros en una clase, ¿no? No vamos a poder estudiar todo lo que tiene que ver con energía, pues, ¿no? Entonces, tenemos que concentrarnos en ciertos puntos fundamentales, pues, ¿no? Y para eso vamos a empezar a definir qué cosa es la energía, pues, ¿no? Bueno, la energía, cachimbo, es una magnitud de naturaleza escalar, repito, es una magnitud de naturaleza escalar que se manifiesta siempre y cuando hay cambio, ¿no? Siempre y cuando hay transformación, interacción, movimiento, ¿no? O sea, en todo proceso en el cual hay cambio, transformación, interacción, movimiento, ahí hay energía, campeón. ¿Sí? Hay energía. ¿Y cómo nosotros podemos medir la energía que tiene un cuerpo? A ver, hagamos un pequeño ejemplo, pues, ¿no? En un motorcito, por ejemplo, ¿no? Son motorcitos de esas motos que usted observa, ¿no? Esas motos que tienen motores pequeños, ¿no? Son motores gasolineros, cachín. El combustible, ¿sí? El combustible es, digamos, un elemento vital para que ese motor pueda funcionar y para que pueda desplazarse el vehículo, pues, ¿no? Por eso que este recurso es bien valioso, ¿no? Porque tiene alto poder energético, pues, ¿no? ¿Sí? Si no hubiera combustible, por ejemplo, sube el precio del petróleo, ¿no? A nivel internacional y bueno, ya las cosas empiezan a subir, ¿no? Desastre total, pues, ¿no? Se date cuenta lo importante que son los combustibles, porque tienen energía, porque cuando se les coloca dentro de ese motorcito que te había comentado, ¿no? Motorcito gasolinero, ¿no? En el cilindro, pues ahí se concentra, ¿no? La gasolina, ¿no? Entra un poquito de aire, una bujía que produce una chispa, ¿no? Se produce justamente una explosión. En esa explosión, que se llama combustión, se libera la energía que tiene el combustible. Ojo que la energía que tienen los combustibles se le llama poder calorífico, ¿sí? El poder calorífico de los combustibles, a eso se le llama justamente la energía que tiene. Se libera su poder calorífico, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? El pistón que se encuentra dentro del cilindro empieza a hacer esto. Sube, baja, ¿no? ¿Sí? El pistón está conectado a un cigüeñal. En este cigüeñal están los ejes del neumático y el neumático empieza a girar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la energía que tenía el combustible, ¿en qué cosa se ha transformado? En movimiento, ¿no? Usted sabe que transmitir movimiento, ¿qué cosa es? Trabajo. Entonces, nosotros podemos medir la energía que tiene un cuerpo en función del trabajo que pueden realizar. Repito, la energía que tiene un cuerpo se mide en función del trabajo que pueden efectuar o realizar.
Es el motivo también por el cual el trabajo y la energía tienen las mismas unidades. ¿Sí? La unidad de trabajo es el joule, la energía también va a ser el joule. Y también hay que recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? La energía, campeón, eléctrica, se puede transformar en lo que es energía nuclear, ¿no? Energía química, energía cinética, energía potencial, un montón, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a estudiar todo eso. El calor, por ejemplo, ¿no? También hace usted esto cachimbo, se incrementa la temperatura, ¿no? Uy, profe, calor, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a estudiar todo, evidentemente que no, pues de hecho que es una carrera universitaria, imagínate, pues, ¿no? Lo que vamos a hacer es concentrarnos en un grupito pequeño en la cual se transforma la energía, repito. Lo que vamos a hacer es estudiar la energía, un grupito pequeño de las maneras como se transforma. Hemos dicho que la energía se transforma en eléctrica, nuclear, química, ¿cierto? ¿Sí? Energía hidráulica, sin ella, un montón, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer en esta parte es estudiar solamente un pequeño grupo de las formas en que la energía se puede transformar. ¿Quién es ese pequeño grupo? Ese pequeño grupo está formado por la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Y esas tres se le llama energía mecánica. ¿De acuerdo? Repito, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, a ese grupito de tres se le llama energía mecánica. Una idea acerca de esta energía cachimbo es lo que estoy mostrando en esta imagen. Pues, ¿no? La energía cinética cachimbo tiene que ver con lo que es el movimiento. La energía potencial, tanto la elástica y tanto la gravitatoria, campeón, tiene que ver con la posición. Usted se puede dar cuenta en esta imagen animada, por aquí, cuando llega a esta posición se detiene por un instante el muchachito, ¿no? Pero el hecho que se detenga en esta posición no quiere decir que se va a quedar en reposo, ¿no? Porque de forma inmediata empieza a descender, ¿cierto? Profe, ¿y por qué el cuerpo empieza a descender? Bueno, un ejemplo bien sencillo, levante un lapicero y suéltalo. Levántale 2 metros tu lapicero y lo sueltas. Por eso yo cuando levanto mi lapicero y lo suelto, justamente en ese punto en el cual lo he levantado, digamos que sea 2 metros, ha almacenado energía, ¿sí? Porque una vez que yo lo suelto, esa energía que ha almacenado, ¿en qué se transforma? En energía de movimiento. ¿Sí? Que te he comentado que la energía de movimiento es cinética, ¿no? Entonces, hay una energía que tiene que ver con la posición, porque si yo lo elevo 5 metros, 10 metros, ¿sí? Va a tener mayor capacidad de poder realizar trabajo mientras más altura eleve a mi lapicero, mi cuaderno, pues, o no es así. Pues esa energía, cachimbo, que se debe justamente a las interacciones debido a la posición, se le llama energía potencial. En este caso que estoy planteando, energía potencial gravitatoria, bueno, porque si yo lo suelto, debido al campo gravitacional, ¿sí? De nuestro lindo y hermoso planeta, ese cuerpecito, abajo, pues. ¿De acuerdo? Interacción, pues. Bien, el E sub K, campeón, este E sub K es energía cinética. Esto de aquí, el EP sub G, esto es energía potencial gravitatoria. Esto aquí, cachimbo, es energía potencial elástica. La suma de los tres, como te había comentado, es la energía mecánica. Vamos a estudiar cada una de esas energías. Empecemos con la energía cinética. La energía cinética, que lo podemos representar de esta manera, E sub K, tiene que ver con el movimiento, pero un movimiento de traslación. Nosotros no vamos a estudiar movimiento de rotación. Repito, la energía cinética con la cual vamos a trabajar tiene que ver solamente con traslación, más no con rotación. Rotación ya lo dejamos para aquellos que van a llevar ingeniería o ciencias en la universidad. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos la energía de traslación, campeón? De la siguiente manera. Colocamos un medio de la masa tiene que estar en kilogramos. Y aquí colocamos la rapidez, pero al cuadrado. ¿Sí? Rapidez al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Prosigo. La energía potencial gravitatoria, como te había comentado, las energías potenciales tienen que ver con las interacciones a distancia. ¿Sí? Y las energías potenciales, cachimbo, se puede guardar, se puede almacenar esa energía. ¿Sí? Como el ejemplo que te he hecho, ¿no? Levanta tu cuaderno 2 metros. Bueno, yo cuando quiero lo libero. ¿Sí? Entonces, esa energía cuando quiero, hago que se transforme. ¿Cierto? Entonces, cuando la energía se puede almacenar, cachimbo, se le llama energía potencial. A ver, aquí tenemos una maceta en la cual esta maceta lo he llevado a una altura h respecto a este nivel, porque si yo quiero medir la energía potencial gravitatoria necesito una altura, pues, ¿no? Y la altura lo tengo que medir con respecto a un nivel, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, este nivel cachimbo en la cual voy a medir esta altura, esta vertical, se llama nivel de referencia. ¿Sí? El
nivel de referencia representa justamente la altura. Y sobre mi nivel de referencia, cachimbo, la energía potencial gravitatoria vale C. Esto es muy importante, ¿eh? Yo cuando trazo mi nivel de referencia, sobre esa línea voy a empezar a medir la altura, eso es cierto. Pero si yo quiero la energía potencial gravitatoria sobre la misma línea, no hay, cachimbo. ¿De acuerdo? No hay energía potencial gravitatoria, profe, pero ¿por qué no hay? Por el siguiente motivo. Porque la energía potencial gravitatoria se calcula así. Colocamos la masa, el valor de la aceleración de la gravedad por h. ¿Sí? Profe, si yo considero los puntos sobre mi nivel de referencia, aquí no hay altura. Entonces, ¿qué h voy a colocar? 0. ¿Sí? Entonces, el motivo por el cual sobre mi nivel de referencia la energía potencial gravitatoria vale mgh, energía potencial gravitatoria. La energía potencial elástica tiene que ver con las cuestiones elásticas de los cuerpos, ¿no? Como un resorte, ¿no? Yo le estiro el resorte, cuando quiero lo libero, pues, ¿no? ¿Sí? Porque cuando le he estirado el resorte, lo he comprimido, ahí ha almacenado energía, con eso así. Y esa energía tiene que ver con las interacciones debido a la posición, claro. Porque cuando el resorte estaba sin deformar, no había energía. Lo estiro el resorte, ¿qué es lo que he hecho? He modificado su longitud, ¿no? O sea, hay una variación de la posición. Y esa variación de la posición que ha producido deformación. Y al haber deformación de un resorte, yo lo suelto, ¿qué pasa con el resorte? Empieza a transformar la energía que había almacenado debido justamente a la deformación en energía cinética. ¿Sí? Bien. En esta posición, mi querido campeón, que estoy indicando con el láser, esta posición es la posición de equilibrio. ¿Qué significa? Significa que en esta posición el resorte está sin deformar. Vamos a estirar el resorte, lo que está observando, el resorte está en un bloque, ojo, y en esta posición yo lo abandono. Yo lo abandono, ¿qué pasa con este bloquecito? Va a empezar a moverse tratando de volver hacia la posición de equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que ha almacenado energía justo debido a esta deformación. ¿Cómo calculamos la energía que almacena un resorte? De la siguiente manera. La energía potencial elástica es igual a un medio. Casita es la constante de elasticidad del resorte. Repito, casita es la constante de elasticidad del resorte, que va a ser dar. El X representa la deformación, y esto elevado al cuadrado. Todas las cantidades aquí, cachimbo, tienen que estar en el sistema internacional. La deformación tiene que estar en metros. El casita tiene que estar en newton por metro. Todas las cantidades en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Casita, vuelvo a repetir, es la constante, casita es la constante del resorte, que también le dicen rigidez. ¿Sí? El X es la deformación. ¿De acuerdo? Todas en el sistema internacional. Ahora, campeón, vamos a hablar acerca de conservación de la energía. Está bien, nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero se puede transformar en varias maneras, pues, ¿no? Energía nuclear, química, ¿no? Hidráulica, bueno, la idea es no trabajar con todas, pues, ¿no? Yo solamente quiero trabajar con un grupito pequeño que le he llamado energía mecánica y es la que tenemos al inicio, ¿no? Profe, solamente quiero trabajar con cinética, potencial gravitatoria y potencial. Nada más, con estas tres quiero trabajar. Las demás no me interesan. ¿Sí? Entonces, debo de colocar alguna condición para que mi energía mecánica, o sea, esas tres, permanezca constante. ¿Sí? Es decir, la suma de cinética, gravitatoria y elástica, la suma de esas tres en todo momento tiene que darme el mismo resultado. Eso implica que si una de ellas disminuye, las otras tienen que incrementarse para que la suma al final sea la misma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de conservación de la energía mecánica, me refiero a esas tres: la cinética, gravitatoria y elástica. La suma de esas tres tiene que ser constante. Y para que la suma de esas tres sea constante, necesito alguna condición, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la condición? Bueno, hay dos maneras de poder establecer esas condiciones. Te lo voy a presentar. Primero, una de ellas es la manera, digamos, simple, ¿sí? Y la otra manera en la cual voy a manifestarte para que pueda cumplirse lo que es conservación de la energía mecánica es utilizando, digamos, la manera estricta. Te lo voy a presentar los dos para que usted no se sorprenda después cuando está investigando, averiguando, el profe no mencionó. Te voy a mencionar el método práctico y el método, digamos, formal, estricto. Ya, empecemos con el método práctico, ¿sí? Profe, ¿en qué caso voy a aplicar conservación de la energía mecánica? Escucha. Vas a aplicar conservación de la energía mecánica, es decir, la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final, cuando no hay fricción.
Por ejemplo, en este sistema que estoy indicando con el láser, ¿sí? No hay fricción, por eso que he colocado liso. Y esta bolita parte al reposo o se ha lanzado con una determinada velocidad. Bueno, eso depende del problema. O sea, esta bolita puede partir del reposo, ¿de acuerdo? O se lo puede lanzar con una determinada velocidad. ¿Sí? Entonces, eso justamente son las dos condiciones, de la manera práctica. No hay fricción, ¿sí? Cero fricción, y el cuerpecito que voy a analizar parte del reposo o se le lanza con una determinada velocidad. El problema ya te va a decir, ¿no? Puedo, profesor, lanzar en este sentido, en este sentido. Ah, bueno, el problema ya es cosa del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando ve esa situación, conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, en el punto C, en el punto E, en cualquier punto, cachemos la misma. Pero no olvidar que la energía mecánica es la suma de la cinética, cachimbo, acá está, cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. La potencial gravitatoria, campeón, necesita un nivel de referencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tú cuando vas a aplicar conservación de la energía mecánica, este nivel de referencia, campeón, tú lo vas a colocar en el punto que más te convenga. Eso quiere decir que, profe, ¿puedo trazar mi nivel de referencia sobre B? ¿Sí? ¿Puedo trazar mi nivel de referencia sobre C? ¿Sí? ¿Sobre D? Sí, profe, sobre A. Y sí, campeón, tu nivel de referencia lo puedes trazar donde más te convenga. Pero yo te voy a dar una recomendación, pues, ¿no? Para evitar la parte, digamos, tediosa de los cálculos, pues, ¿no? La recomendación que te voy a dar es el siguiente, que tu nivel de referencia, escucha, tu nivel de referencia lo vas a trazar, ¿sí? Lo vas a trazar entre el punto inicial y el punto final, el más bajo. Profesor, quiere decir que me fijo dónde empezó el movimiento. Digamos que empezó en el punto A y finalizó, digamos, en el punto D. Voy a suponer. Profe, entre el punto inicial y el punto final, ¿quién es el que se encuentra un poquito más abajo? D, pues. Sobre D trazas tu nivel de referencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si fuera, digamos, entre A y B, el punto inicial y el punto final, ¿quién es el más bajo? El punto B. Entonces, sobre B trazo mi nivel de referencia. Tu nivel de referencia para poder aplicar conservación de la energía mecánica o otros casos, bueno, salvo que el problema ya te indique, si el problema te dice el nivel de referencia es tanto, ni modo, pues ya me someto a lo que dice el problema. Repito, si el problema me dice el nivel de referencia es esta línea, perfecto, pues me someto. Pero si en caso el problema no me indica, el nivel de referencia lo puedo colocar donde más me convenga para poder aplicar conservación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? Yo te recomiendo que traces esa línea entre el punto inicial y el punto final, entre esos dos, el que se encuentra más abajo. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ya, eso es la manera, digamos, práctica, profe, la manera formal, ¿cómo sería? Bueno, la conservación de la energía mecánica, mis queridos estudiantes, de la manera formal dice que para que pueda conservarse la energía mecánica, las únicas fuerzas que deben de efectuar trabajo mecánico, repito, deben de ser las fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Entonces, las únicas fuerzas, repito, que deben de efectuar trabajo mecánico deben ser las fuerzas conservativas. ¿Y quiénes son las fuerzas conservativas? Bueno, las fuerzas conservativas, mis queridos estudiantes, son el peso, la fuerza elástica, ¿sí? Repito, la fuerza conservativa, la más común es el peso y la fuerza elástica. O sea, si sobre un sistema, las únicas fuerzas que realizan trabajo son el peso o la fuerza elástica, entonces la energía mecánica es constante. Esa es la manera estricta. Bueno, hay otras formas equivalentes. Por ejemplo, tú averiguas un poquito más y de repente en un libro, ¿no?, te vas a encontrar que la energía mecánica se conserva siempre y cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas vale cero. También es equivalente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasaría ahora? ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora si yo quiero una relación entre trabajo y energía? Pues, digamos que un problemita ya está bien. Conservación de la energía mecánica, ya perfecto. Profe, ¿qué pasaría si sobre ese gráfico aparece fricción? Evidente que ya no se va a conservar la energía mecánica. ¿Y qué voy a hacer en esos casos? Bueno, en esos casos vas a hacer lo siguiente. Vas a aplicar el teorema del trabajo y la energía, también conocido como el teorema de las fuerzas vivas. ¿Qué te dice el teorema de las fuerzas vivas? Te dice lo siguiente, presta atención. Mira, esta ecuación elegante, me encanta esta ecuación. Cada vez que lo miro me emociono, me pongo feliz, me brillan los ojitos. ¿Por qué? Bien elegante y bien poderosa esta ecuación. Dice que el trabajo neto, ¿recuerda el trabajo neto? La sumatoria de todos los trabajos, ¿no? El trabajo neto, cachín, es igual a la variación de la energía cinética. Profe,
¿Variación qué significa? Final menos inicial. Justamente este triangulito representa lo que acabo de indicar. Este triangulito significa variación. Final menos inicial. En un problema, cuando yo quiero relacionar trabajo y energía, acuérdate del teorema, pues. Trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Sí? Es igual a variación de energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Profe, energía cinética, ¿cómo se calcula? Cachín. La formulita de energía cinética. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si en un problema, profe, me piden calcular el trabajo, por ejemplo, de la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, cachimbo, es una fuerza disipativa. Es decir, es una fuerza no conservativa. Profe, ¿por qué le dice disipativa? Porque transforma la energía mecánica en calor. ¿Sí? Usted empieza a frotar, frote su mano. ¿Sí? Por eso yo empiezo a frotar, aquí hay energía mecánica, la energía cinética, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, esa energía cinética, ¿en qué cosa se está transformando? Te das cuenta que empieza a incrementarse la temperatura, ¿no? ¿Sí? Cuando empiezas a frotarte, pues, ¿no? Profesor, variación de temperatura, ¿qué es eso? Calor. Cuando hay variación de temperatura es calor, cachín. Entonces, ¿qué está haciendo? Estoy transformando mi energía cinética, mi energía mecánica en K. ¿Debido a quién? A la fuerza de Free, a la fuerza de fricción. Entonces, yo quiero calcular el trabajo de la fuerza no conservativa de forma general, entre ellas la fuerza de rozamiento, repito. Lo que vas a hacer es lo siguiente. El trabajo de todas las fuerzas F no conservativa. Fuerza no conservativa. El trabajo de todas las fuerzas no conservativas es igual. Triangulito significa variación, final menos inicial. ¿De qué cosa? De la energía de la energía mecánica. Entonces vamos a restar energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esa diferencia te da el trabajo de las fuerzas que son no conservativas. Bien. Esa sería toda la teoría, mis queridos campeones. Ahora sí estamos poderosos, ya estamos bravos, estamos y Popeye para irnos a los problemillas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Me escribes o activas tu micro para poder responderte. ¿Sí? Te leo, mi estimada Ariana, te leo. ¿Sí? Dígame. Preguntillas, dudas, consultillas. Claro, por supuesto que puedo repetirte la última formulita. La última formulita dice, a ver, ¿dónde está por aquí? ¿Dónde estás? Aquí está. A ver, la última formulita, mis queridos campeones, esta formulita aquí, lo vas a utilizar cuando en un problema te piden calcular, por ejemplo, el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Profesor, el trabajo de la fuerza de rozamiento es el trabajo de una fuerza no conservativa. Así se lee esto. Fuerza, F de fuerza, no conservativa. ¿Por qué se le dice fuerza no conservativa? Porque transforma la energía mecánica, como te dije en este pequeño experimento que hice, ¿no? Transforma la energía mecánica en qué cosa. Tú cuando haces esto, ¿qué pasa? Se incrementa la temperatura. ¿Qué es eso? Calor, cachín. ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento es una fuerza cuyo trabajo que va a efectuar va a convertir la energía mecánica en calor. ¿Sí? Es decir, tu energía mecánica ya no se va a conservar. ¿Y por qué no se va a conservar? Porque al transformarse la energía mecánica en calor cachimbo, esta suma de estas tres ya no va a ser la misma, porque parte de esta suma se ha convertido en calor. Y no olvidar que energía mecánica solamente es cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Aquí no participa el calor cachimbo. ¿Sí? Entonces, cuando parte de esta energía se ha transformado en calor, eso quiere decir que mi energía mecánica ya no se va a conservar, pues, ¿no? Quiero evaluar el trabajo de esas fuerzas que han justamente hecho de que la energía mecánica empiece a variar, es decir, a transformarse, pues, ¿no? En otras diferentes, cinética, elástica o gravitatoria. Entonces, el trabajo de esas fuerzas no conservativas se calcula haciendo una diferencia. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Este triangulito, jamás te olvides de triangulito. Triangulito es diferencia, final menos inicial. Entonces vas a calcular la energía mecánica final, vas a calcular la energía mecánica inicial, lo restas y ya tienes el trabajo de las fuerzas que son no conservativas, que hacen que la energía mecánica no se conserve. Exacto, eso, ajá, esto se llama
Fuerza no conservativa. Trabajo de la fuerza no conservativa. Así se lee. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Esta parte de aquí se lee así. Trabajo, fuerza no conservativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, si hay alguna otra pregunta por ahí, muy bien, mi estimada Ariana. Entonces, está ahí el micro, está ahí el chat. Mientras tanto, voy a ordenar los problemitas para poder compartir y avanzar los problemillas, ¿no? Listo por aquí, listo Calixto. Bueno, este es el material que todos ustedes tienen, ¿no? Sí, material. Bueno, al inicio ahí tenemos un pequeño resumen, ahí están las formulitas, ¿no? Este material todos ustedes lo tienen, ojo. Y por aquí están los problemillas. Ahí están los problemas. Bien, vamos a cortar y pegar, como ya es costumbre, ¿no? Para poder resolver, ¿no? Control C, control V. Copiamos y pegamos. A uno sale, cámbiala, mi estimada Mata. A ver. Sale, cámbiala, déjame chequearlo. Muy bien, excelente. Así es, Ana. Así es, mi estimada Mata, así es, Ana. Sale, oh, sí, pues, ¿no? Hay un montón de datos en ese problema y uno dirá tranca, ¿no? Pero no era necesario, ¿no? Era concentrarse en lo que te piden y salía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sale así, obvio. Claro. Al ojo nomás, mi estimada. Así es, al ojo. Así es. Ya está, entonces el problema 1, vayan avanzando mientras voy cortando este problemita, problemita 2. Trata, cachimbo, cachima, trata, intenta, eso te va a ayudar bastante a que puedas eh, reforzar la parte de la teoría. Tienes que intentarlo. Si no lo intentas, campeón, bueno, la teoría se va, pues, ¿no? Sí, se va. Se evapora, vamos a ver. Con la práctica se condensa, ya está. Hablemos así, como cambio de estado. Oye, un problema tan sencillo, tan fácil. Tal vez la parte matemática podría ser, ¿no? Pero ustedes llevan trigonometría, geometría, aritmética, razonamiento matemático, ¿no? Todos los días le dan duro a lo que es matemática, pues, ¿no? Entonces creo yo que ya operaciones sencillas como el seno, coseno, ¿no? Triángulos, rectángulos notables, ¿no? Resolver una ecuación de primera, hasta una ecuación de segundo grado, a mi parecer, y creo que ya es a estas alturas, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿no? Algo muy fácil, pues, ¿no? ¿Sí? Porque todos han aprendido, no solamente creo que en la academia, ¿no? Sino también en colegio, ¿no? Resolver ecuaciones lineales, ¿no? De primer grado, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas cositas, no? Yo te recomiendo que siempre, para que hay veces uno se complica porque no está repasando, ¿no? Y al no repasar, bueno, ¿no? Se complican, pues, en ese sentido, ¿no? Se olvidaron del seno de 30, por ejemplo, ¿no? Tangente de 45, ¿no? Algo tan elemental y, bueno, les pasa la factura, pues, ¿no? ¿Sí? Les pasa la factura. Claro. Bien, vamos entonces con todo, por ella, aunque mal pague, vamos con el problemita número 1. Ya está, ahora sí vamos a abrir una nueva página. Vamos a resolver la número 1. La número 1, creo que tú eres la número 1. Si es un testamento la número 1, un megatestamento. La número 1. Ahí está el campeón. A ver, dice, los esquimales suelen utilizar trineos jalados por jaurías como medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, para movilizar horizontalmente un trineo con carga que pesa 150 kilogramos, se necesitan unos 9 siberianos. El problema me está indicando la carga que deben de transportar. Acá está. Bueno, también me dicen el sentido del movimiento horizontal. Voy resaltando estos datos.
Y dice que se necesitan el esfuerzo de 9 siberianos para poder mover ese trineo, ¿no? Con esa carga. Sigamos. Si cada perro aplica una fuerza de 30 newton, ¿no? Lo que dice el texto, ¿no? Vamos a aplicarle aquí una fuerza de 30, pero en total tenemos 9, pues, ¿no? Bueno, tú te emocionas, pues, ¿no? Si cada uno de ellos aplica 30 y tienes 9 siberianos, al ojo, 270, ¿no? ¿Sí? Y el coeficiente de rozamiento cinético entre el hielo y el trineo es de 0,15. ¿Qué más tenemos por aquí? Calcule el trabajo que hacen los 9 siberianos. Uy, uy. Trabajo los 9 siberianos. Pero ya sabemos cuánto es la fuerza que aplican los 9 siberianos, ¿no? Si cada uno de ellos aplica 30, bueno, entonces por 9, ¿no? ¿Sí? 270, ¿no? ¿Qué más? Y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Uy, uy, uy. Trabajo de la fuerza. Pero para hallar la fuerza de rozamiento necesito el coeficiente y la normal. Y me parece que los tengo los dos. Sí. El coeficiente y la normal lo tengo. Para una distancia de 10 metros. Entonces, el problema está solamente en calcular la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque ya tenemos la fuerza de los 9 siberianos, ¿sí? Tengo la distancia que es 10, o sea, el trabajo de los 9 siberianos está muy papaya, ¿no? El asunto está en calcular la fuerza de rozamiento. Calculo la fuerza de rozamiento, el problema ya se nos va a olvidar que la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Entonces vamos a colocar por aquí con las condiciones de problema, ¿no? Lo que nos está solicitando. Vamos a minimizar esto de aquí. Y vamos a traer por aquí un trineo, pues. Vamos a buscar el trineo. Vamos por aquí. Vamos a tener aquí un trineo. Y acá. Vamos a tener aquí un trineo. A ver, traigamos los trineos. Bueno, este trineo de acá podría ser medio navideño. Medio navideño. Ya hasta que sea este. Vamos a traer por aquí. Ahí está cachimbo. Sí, está bien, un poquito más, un poquito menos. Bueno, sí, está bien. Entonces vamos a tener aquí nuestro trineo cachimbo. A ver, quédate ahí. ¡Pum! Se quedó ahí. En total tenemos 9 siberianos, 9 siberianos, perdón. Yo he trazado solamente 2, ¿no? Pero en total son 9 hojas. Ahí he dibujado, o el dibujo tiene 2, pero en total no olvidar que son 9. Empecemos por el trabajo de los 9 siberianos. Cada siberiano aplica una fuerza de 30. La tabla, ¿no? Solución del problema número 1. La fuerza de parte de los 9 siberianos. Acá, cachimbo. Una fuerza. Fuerza de los 9 siberianos. La distancia que va a avanzar, dado el problema. La distancia que va a avanzar es de 10 metros. Distancia de 10 metros. Acá. Sería así. El trabajo de los 9 siberianos. Bueno, como el movimiento está a favor de la fuerza que se le aplica, y es más, te comento, el trabajo de toda fuerza que está a favor del movimiento, repito, el trabajo de toda fuerza que está a favor del movimiento va a ser un trabajo positivo. El trabajo de F debería ser igual. Bueno, en total tenemos 9 siberianos. Cada siberiano aplica una fuerza de 30. Multiplicado por la distancia, que son 10 metros. Bueno, como está a favor, es positivo, ¿no? Más 2700. Ahora, me falta la fuerza de rozamiento. Ahí está la chamba, como te había comentado, ¿no?
Pero para poder hallar la fuerza de desplazamiento necesito la normal. Bueno, la normal, cachimbo, como el movimiento es horizontal, debe ser igual al peso de la carga, ¿no? ¿Sí? Mg. Tenemos la fuerza normal. Mg. La fuerza de rozamiento, no te olvides, se grafica de forma tangente a las superficies en contacto y en contra de su desplazamiento porque ya está en movimiento. ¿Sí? Es el cinético. Entonces, empecemos por aquí por la fuerza de rozamiento cinético. Fuerza de fricción de rozamiento cinético. Fuerza de fricción cinético. Bueno, este es hiper mega sencillo, pues coeficiente multiplicado por la normal. Bueno, el coeficiente es dato, ¿eh? Que está 0,15. 0,15 la normal. Bueno, normal es masa por gravedad. Bueno, la masa lo tenemos, sí, ¿no? 150. Acá está, mira, 150. La gravedad, en línea más abajo, al final, sería 150 por 10. No, operando eso, 225, ¿no? Newton. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción sería así. Bueno, la fuerza de desplazamiento cinético es una fuerza constante, ¿no? Que se opone, por eso es el motivo por el cual le coloco signo negativo, pues, ¿no? Negativo porque se opone, pues. Date cuenta, mira, fuerza hacia la derecha, movimiento hacia la izquierda. Sentido contrario, negativo, ¿no? Aquí colocamos menos 225 multiplicado por la distancia es 10, pues. Ya está, eso es todo. Menos 2250 joules. Respuesta. Entonces, busquemos esa parejita, 2700 y 2250, pero negativo. Sale, cámbiala. Así es, cámbiala, cachillo. Ajá. Así es, mi estimado Jesús. Entonces, aquí estaba la chamba, pues recordar esto, pues, ¿no? Este era el trabajo, ¿no? Porque fuerza por distancia está bien fácil, creo que eso no te complica, ¿no? Fuerza por distancia, trabajo. A favor más, en contra menos. Vamos con la número 2. Vamos a traerla. ¿Dónde estás? Tu gala, creo que es esta. Sí, este es. El problema número 2. A ver, ¿qué dice el problema número 2? Lectura. Una fuerza F constante de módulo 50. Ojo, F constante. Uy, me gusta eso. Ese dato me agrada porque fuerza constante es bien fácil calcular su trabajo, pues, ¿no? Me dan el valor de la fuerza. ¿Qué más? Desplaza el bloque desde la posición A hasta la posición B. Posición A hasta la posición B. Tal como se muestra. Determina el trabajo de esta fuerza para dicho hueco. Bueno, este problemita lo puedo hacer de varias maneras, ¿eh? La manera más simple, me parece, la manera más simple, es aprovechar estas distancias. Pues, ¿no? Mira, aquí ya tengo una distancia horizontal que es de 7, y aquí tengo una distancia vertical de A hacia B que es de 5, ¿no? Entonces, la idea sería buscar una componente de esta fuerza en la dirección horizontal, calculo el trabajo con este 7, y después sacaría una componente de esta fuerza, ojo constante, de forma vertical, y trabajaría con este 5, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y como el trabajo es una cantidad escalar, para poder calcular el trabajo de F sería el trabajo de su componente horizontal y el trabajo de su componente vertical. Me parece una manera bien simple. Hay otras maneras, claro, utilizando el concepto de producto escalar, pero no quiero que el problema, digamos, tenga mucho volumen, ¿no? Sí, quiero que sea puntual el problema. Entonces creo que de esa manera está bien simple, ¿no? La decomposición es fácil, es una cuestión netamente geométrica, tienes el ángulo de 37, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces vas a descomponerlo. Para eso te apoyas en el ángulo de 37.
Por aquí vamos a descomponerlo. Más o menos así, cachimbo. Más o menos así. Acá está. Acá está. Ahí está acá. Aquí están las dos flechas. Bueno, este es el ángulo de 37, ¿no? Bueno, sencillo, ¿no? 37 y 53, todos conocen ese triangulito. La fuerza que voy a descomponer, eso lo tenemos de dato. 50 ya lo había resaltado, ¿no? Y es más, 50 me parece que me va a ayudar en la hora de descomposición, ¿no? Este es 53, ¿no? Esta componente horizontal es 40. Esta otra componente vertical sería 30, ¿no? ¿Te acuerdas el triángulo de 3, 4 y 5? ¿No? ¿Sí? Este es un triángulo rectángulo, pues, ¿no? 37 y 53, ¿no? A 53 se lo pone como 4, como la hipotenusa es como 5, 50. Esto sería 40, pues, ¿no? Esto sería 30, ¿no? Ya está. ¿Sí? Ahora, mi querido campeón, fíjate en las distancias, pues, ¿no? Distancia horizontal. Tenemos una distancia horizontal que es de 7. Y tenemos una distancia vertical. Aquí la distancia vertical. Que es de 5. Bueno, a continuación te fijas, pues, cómo es horizontalmente. Horizontalmente el movimiento es hacia derecha, ¿cierto? Si vamos a otro colorcito. Sí, porque de A hacia B, horizontalmente, este es el punto abandónala, es el punto B bota. De A hacia B, se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Esto sería la rapidez horizontal. Y de A hacia B verticalmente está subiendo, pues, ¿no? ¿Sí? Eso puede darse cuenta, ¿no? De A hacia B verticalmente está subiendo. Eso me va a servir para poder colocar el signo de los trabajos. Cuando está a favor, no te olvides, signo más, cuando está en contra, signo menos. Listo, acá listo. Ahora sí, vamos a colocar aquí las operaciones, pero necesito un poco de espacio para poder resolverlo. ¿Sí? Repito, necesito un poco de espacio. De 3, vamos a ver. Sale, cámbiala. A ver, vamos a ver. La 2 sale, cámbiala. Déjame chequear por aquí. Sale. ¿Dónde estás? Sí, cambia el afirmativo. Sí, está bien. Vamos a ver todo esto. Si la 2 sale, cambia la campeón. Empecemos con el eje X, pues, ¿no? Sobre el eje X. Hacemos nuestro sistema de coordenadas eje X, eje Y. Entonces, empecemos sobre el eje X. El trabajo de la componente sobre el eje X vendría a ser igual. Horizontalmente, si te das cuenta, es hacia la izquierda y el movimiento también hacia la izquierda, ¿no? Porque de A hacia B, vuelvo a repetir, se está moviendo horizontal hacia la izquierda. Sería positivo, más, colocamos, más F por D. Esto es 40. Y la distancia es 100. Operando esto te va a salir más 28 con un 0 y 1. Similar vas a hacer en el otro eje. El mismo proceso. El trabajo de la componente Y vendría a ser, a ver, verticalmente de A hacia B está subiendo. Por eso que esta flecha hacia arriba. Mismo sentido que la componente positivo. Más F, ahí está. La componente F de Y es 30. La distancia es 5. Más 151. Entonces, el trabajo de F es igual a la suma de los trabajos de sus componentes. El trabajo de F es igual al trabajo de la componente X más el trabajo de la componente Y. La suma es lo de las componentes de sus trabajos.
280 por aquí. Y por aquí 150. Ya está, mira, qué fácil. Sale 13,430. Ya está, respuesta positiva, ¿no? Yul. Marcamos, sale, cambia la cachimbo, cambia. La 2 sale, cambia, la 100, mi estimada Pamela. Afirmativo. Ese era el truquete de ese problema, ¿no? Es componerlo, algo que todos ustedes saben, ¿no? 37,53, 30,60, ¿no? Esos triangulitos. ¿Sí? Cada problema de geometría y los están que lo mencionan, ¿no? Bien. Vamos con el siguiente problema. Bueno, el problema 3, un problema gigantón, ni modo. Necesito un poco de espacio el problema 3 para resolverlo, ¿no? Lo clásico de estos problemas, tipo DECO, ¿no? Un texto considerable, ¿no? Es un problema de razonamiento verbal, ¿no? Hay que sacarle la idea principal, ¿no? El vocabulario también le sacamos ahí, ¿no? Problema tipo DECO, ¿no? Problema tipo DECO, cachón. Bien, vamos a ver, sale la D, mi estimada Ana, a ver, déjame chequearlo. Sale destrúyela. A ver, la 3, destrucción. La 3, aquí lo tengo con abandonado. La 3 lo tengo con abandonado. Sí, la 3 lo tengo con abandónala. Vamos a resolverlo, ¿no? Para verificar. Depende de la clave que tengo, está mal, puede ser, pues, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, ¿no? Ha pasado, ¿no? Puede ser que se haya equivocado, ¿no? Sí, hay posibilidades, ¿no? Entonces vamos a responder a esto para tener la certeza de cuál es la alternativa. Le voy a mover esto, cachimbo, ¿ya? Lo cuento 3, ¿ya? ¿Listo? 1, 2, ya está. Problema número 3. Dice, la energía mecánica puede definirse como la capacidad de realizar un trabajo mecánico. La energía mecánica de un cuerpo puede ser de tipo potencial, asociado a su posición respecto a otros cuerpos, con los cuales interactúa, o cinética, asociada a su movimiento. Por ejemplo, todo cuerpo que tiene masa posee energía potencial de tipo gravitatoria debido a su posición respecto a la Tierra. ¿Sí? Justamente el nivel de referencia que te había comentado. Determina la energía mecánica de una gaviota. Bueno, aquí empiezan los datos. Aquí empiezan los datos. Entonces, vamos a concentrarnos aquí en la gaviota. Aquí empiezan los datos, cachimbo. Vamos a resaltar. A ver, gaviotita, gaviotita. Energía mecánica. Cuidado con la masa, ten gramos, ¿ah? Que va la kilo, ¿ah? Que planea, dice, a razón de 5 metros por cada segundo. Ahí tenemos la rapidez. Ese 5 metros por cada segundo, cachimbo, es la rapidez, el módulo de la velocidad. ¿Sí? Ya tengo entonces, ojo, el V, 5 metros por segundo, y que se encuentra a 90 metros de altura. Considere como nivel de referencia la superficie, es decir, de donde se hizo la medida de esos 50 metros, desde ese punto voy a considerar mi nivel de referencia, condición de problema. Aquí vamos a colocar la solución de este problema. Vemos. Vamos a mover todo esto cachimbo. Por aquí nos quedamos, ¿no? Ahí está. Vamos a traer por aquí una gaviotita. Vamos a traer una gaviota, campeón. Vamos a traer a la gaviotita. Una gaviota por acá. Una gaviota cachimbo. Echar una magia en internet. Para traer nuestra gaviota. Esa gaviota. Podría ser esta gaviota aquí. Ya está, que sea esta gaviota de aquí. Aprovechando la magia del internet, cachín. Nuestra gaviota. Que venga la gaviota. Listo. ¿Ah? Subimos. Y aquí está nuestra gaviotita. Gaviotita, quédate ahí. Ahí está nuestra gaviotita. Listo.
Bien, dice, sale, abandona así es, mi estimado Carlos, afirmativo. Entonces, el problema ya me está indicando con respecto a quién es el nivel de referencia, es lo que te comenté en la parte de la teoría, ¿no? ¿Sí? Si el problema ya te indica con respecto a qué nivel de referencia, entonces ya no hay mucha vuelta que darle, bueno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si ya te dice el nivel de referencia, te está indicando, ¿no? No hay mucho que hacer, pues. Hay que obedecer nomás lo que dice, bueno. Aquí está nuestra gaviotita, el nivel más o menos por aquí. La alturita trazamos por aquí. Esta es nuestra alturita. La alturita que tenemos es de 50 metros. La masa, cuidado con la masa, está en gramos, en kilo, entre 1000, ¿no? Tenemos la rapidez de la gaviotita. Bueno, no hay ningún resorte, entonces elástica no hay, pues, ¿no? Solamente habría cinética y potencial, ¿no? 5 metros por segundo, ¿no? Ya está. Me dice que consideres la superficie como tu nivel de referencia. Empecemos entonces por la cinética, ¿no? ¿Te parece? Empecemos por la cinética. Entonces, empecemos por la energía. La energía cinética. Bueno, la energía cinética es bien sencillo de evaluar. Es la masa, rapidez al cuadrado, entre 2 o por un medio, que es lo mismo. La masa es 1,2, la rapidez es 5 al cuadrado y todo esto entre 2. Operando esto te va a salir. A ver, operando 1,2 por 25 entre 2, 15. 15 joule. 15 joule. Ahora vamos a calcular la energía potencial gravitatoria, porque elástica no hay ningún resorte, pues, ¿no? Entonces, la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria es mgh. La masa es 1,2 porque tiene que estar en kilogramos. La aceleración de la gravedad está abajo. La altura 50. Esto está muy fácil, ¿no? 600, nada más, ¿no? 600 joules, ¿no? La energía mecánica es la suma de las dos, porque elástica, vuelvo a repetir, no hay ningún resorte. La energía mecánica sería la suma. La energía mecánica tendría que ser igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Sumando, esto te va a salir 615. Sí, está bien, era la alternativa abandonado. Es abandonado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces abandonado? ¿Ah? Energía potencial, sí, 600, así es mi estimada Ariana, ¿no? La 3 sale abandono. Es más sencillo, así. Simple, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Problema número 4. Yala, esta creo que es el problema 4. Este es el problema número 4. Muy bien. Vamos al problema 4. Pues necesito espacio sí o sí, ¿no? Porque el problema 4 está similar que el anterior, ¿no? Problema tipo DECO. Dale una captura rapidín, por favor. 3 segundos, si prosigo. 3 segundos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ¿no? Ya está, entonces vamos al siguiente problema. Bueno, vamos a mover todo esto cachimbo. Sale Dieguito, mi estimado Samuel. A ver, déjame chequear. Sale Dieguito el terrible. Sí, Dieguito, afirmativo. Así es, excelente. Excelente, Córdoba. Sale Dieguito el bandido. Vamos a mover todo esto. El problema número 4 dice,
Un péndulo es un sistema conformado por una cuerda unida a una pequeña masa que oscila bajo la acción de la fuerza de atracción terrestre. Si despreciamos los efectos producidos por la resistencia del aire, el péndulo será un sistema que no disipa energía y por lo tanto estará en movimiento oscilatorio indefinidamente. Bajo esta última percepción, si el péndulo mostrado de 5 metros de longitud, o sea, la longitud del cable, 5, resaltemos ese dato. ¿Dónde está? 5 metrazos, un poquito más abajo. 5 metrazos de longitud. Se suelta. Bueno, si se suelta significa que la velocidad inicial vale 0. ¿Sí? Repito, se suelta, velocidad inicial 0. Determine su velocidad cuando llegue a la posición más baja de su movimiento. Bueno, la posición más baja, el gráfico es buena gente, ¿no? Sí, ya lo tiene, ¿no? Ahí está, ¿no? La posición más baja sería el punto B, ¿no? Buena gente, el problema, ¿no? A ver, campeón, ¿qué haríamos para calcular el valor de la velocidad en la posición más baja, ¿no? Aplicaría MCU, MCUV, pero no tengo nada de información acerca del MCU ni del MCUV, ¿no? Entonces, tengo que buscar alguna herramienta, ¿no? Que me permita calcular en el punto B justamente el valor de la velocidad con los datos del punto A sin importarme la trayectoria, porque si yo me fijo en la trayectoria, necesitaría más información de parte del problema, porque sería un MCU, repito, un MCUV, pues la cosa que no tengo nada del problema para analizarlo de esa manera, pues si según la trayectoria no tengo información. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, cacho. El problema es que lo vamos a abandonar en el punto A, 0, y necesito la velocidad en el punto B, que le voy a llamar la velocidad final. Pero si la abandonamos, ¿qué pasa si la abandonas? Va a sufrir, ¿cierto? Sí. Si la abandonas, va a sufrir, pero se la merece, claro, se la merece. Claro, la vas a abandonar en el punto A, velocidad inicial 0. Ahí está. Listo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es analizar un punto cualquiera de su trayectoria. Pero como tú eres un Avenger, te has dado cuenta que ahí se aplica conservación de la energía mecánica. Era, profe, pero ¿por qué usted dice que se aplica conservación de energía mecánica? Porque te había planteado de dos maneras, ¿no? La manera práctica, ¿te acuerdas? No hay fricción y el cuerpo se suelta o se lanza con una determinada velocidad. El problema en ningún momento manifiesta fricción, ¿o sí? ¿Hay fricción por ahí? No, no. Ah, es más, en la parte inicial, o a la mitad más o menos, nos dice, despreciamos los efectos producidos por la resistencia del aire, o sea, no voy a considerar fricción, el texto es bien claro en ese sentido, ¿no? Está, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay fricción, y lo estoy abandonando esa esferita, conservación de la energía mecánica, ¿no? Y esa es la manera práctica, ¿no? Entonces energía mecánica en A igual a energía mecánica en B, ya está, ya salió. Profe, de la manera estricta, también lo podemos hacer de la manera estricta, ¿no? A gusto del cliente. Vas a analizar un punto cualquiera de la trayectoria. Digamos que analizo esta posición. Un punto cualquiera de la trayectoria. Trazamos la esferita. No olvidar, campeón, campeona, que la velocidad se grafica siempre tangente a la trayectoria. Aquí está la velocidad. Tangente a la trayectoria. Esto es V. Hacemos un corte por aquí. La tensión se dirige hacia el punto de corte. ¿Qué fuerza más tenemos por aquí? El peso, ¿no? El peso, aquí está el peso. El peso, bueno, todos saben que el peso es mg, pues, ¿no? Profesor, la tensión forma 90 grados con la velocidad, por justamente el motivo que acabo de indicarnos, tangente, pues centro del punto de tangencia, 90 grados. ¿No? Entonces, toda fuerza perpendicular a la velocidad, si usted recordará, no realiza trabajo. Pues la tensión no realiza trabajo. El único que está efectuando trabajo es el peso. Y te había comentado que el peso es una fuerza conservativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el peso es una fuerza conservativa, la energía mecánica en A y la energía mecánica en B es el mismo. ¿Te das cuenta? De cualquiera de las dos maneras llegas al mismo, a la misma conclusión. Entonces planteamos conservación de la energía mecánica. El peso es una fuerza
conservativa. ¿No? Bien, pero para poder plantear conservación de la energía mecánica necesito un nivel, ¿no? Y te había comentado que el nivel de referencia es la posición más baja entre el punto inicial y el punto final. Bueno, al ojo se observa quién es el punto que se encuentra más abajo, ¿no? Es el punto B, ¿cierto? Sobre el punto B voy a trazar mi nivel de referencia. Ella es N. El punto A con respecto al punto o a la línea de referencia que acabo de trazar, que contiene el punto B, esto sería la altura, ¿no? Bueno, esta altura cachimbo representa la longitud de la cuerda, que según el problema dice que es de 5 metros. De 5 metros, ¿no? Date problema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sale, en este problemita creo que te va a salir, eh, Dieguito sale. Dieguito el terrible sale. Entonces, la energía mecánica en abandónala es igual a la energía mecánica en bebota. ¿Qué energía mecánica tengo en abandónala? No hay velocidad, entonces no hay cinética. La única que tengo es energía debido a la altura. Sería MGH. ¿Recuerda cómo calculaba la energía potencial gravitatoria? ¿No? MGH, ¿no? Solamente en el punto A tengo altura, pues. En el punto B, ¿qué energía mecánica tiene? ¿Hay altura? Si sobre B has trazado tu nivel de referencia. No hay energía potencial gravitatoria. La única energía que tiene es debido al movimiento, a la velocidad. Y energía debido a la velocidad es cinética. La velocidad al cuadrado entre 2. ¿Sí? Calcula la cinética, ¿no? Profe, no me dan de dato la masa. No lo necesitas. Saca de ahí la rapidez final. La rapidez final, cachimbo, es igual 2 veces pH raíz cuadrada. Te das cuenta que para poder hallar esta rapidez no necesitas la forma de la trayectoria. ¿Sí? Esa trayectoria que hemos dibujado por aquí, que para este caso ha sido un arco de circunferencia, puede ser cualquier cosa, puede ser un plano inclinado, puede ser una superficie parabólica, bueno, puede ser cualquier cosa esta trayectoria. La rapidez final, como te das cuenta, es raíz cuadrada veces GH, no depende de la forma de la trayectoria. Esto es lo que es poderoso energía mecánica. Bueno, reemplazamos y respuesta. Entonces ya sabemos cómo calcular la rapidez en cualquier problema en la cual el cuerpo parte de reposo y no hay fricción. La gravedad es 10, la altura es 5. Bueno, evidente, ¿cuánto sale esto? Bueno, 100 raíz cuadrada 10. 10 sería metros por segundo. Respuesta, sale la clave, destrúyela. Chingo, destrúyela. Salió derecho. Vamos con el siguiente problema. Problema número 5. Creo que el problema 5 es este de acá. Acá, Tuyala, creo que es este. Ya, vamos a hacer el problema número 6. ¿Sí? Vamos a hacer el problema 6 porque hay un gráfico ahí. Me parece interesante ese gráfico. Aprovechando el gráfico. Para variar. El problema 6 dice, un bloque de masa M es empujado desde el reposo, dice inicial 0. Reposo. Por una fuerza F. No constante. Sobre una superficie áspero. El gráfico muestra la variación de la magnitud F respecto a la posición. Uy, qué bonito. El problema está dando la gráfica de fuerza versus posición. Qué buena gente. ¿Qué más? Calcula el trabajo de F durante los primeros 20 metros de su movimiento. Ojo, te pide durante los primeros 20 metros de su movimiento. Entonces, por aquí, cachimbo, debemos de tener bastante cuidado porque la gráfica que tenemos es hasta los 40 metros. Y el problema no quiere hasta los 40 metros. Quiere hasta los 20 metros nada más. ¿Sí? ¿Qué más me dice el problema? ¿Hay fricción? Sobre una... Sí, perfecto, pero te pide el trabajo de F nada más, cachín. ¿Sí? La última parte, lea por favor. Calcule el trabajo de F, en la cual F, según lo que dice en la parte inicial, es una fuerza F no constante, ¿cierto? Voy a resaltarle otro color. Fuerza no constante. El problema está bien simple, pues hay que calcular área, pues, ¿no?
Porque solamente te piden el trabajo de F, no te piden otra cosa. Tienes que concentrarte en lo que te piden, pues, ¿no? ¿Y para qué vas a hacer otra cosa si no te piden? Acá está la gráfica, quiero el trabajo de F. Entonces, hasta los 20 metros, dice, ¿no? Los 20 metros, profe, más o menos por aquí. Bueno, 20, tú sabes que es la mitad de 40, pues, ¿no? Quiere decir que este es punto medio. ¿De acuerdo? Quiero calcular el trabajo de 0 a 20, entonces necesito el área debajo. Necesito el área debajo de esa curva. Y esta área de aquí, cachimbo, bueno, tú eres bravo en ese sentido, ¿no? Te comenta, área de esas cositas, creo yo, ¿no? Creo yo que todos ustedes dominan, pues, ¿no? Esta área es el área de un trapecio, pues, ¿no? Tengo solamente área hacia arriba, ni para complicarme la vida, ¿no? Porque te he comentado que trabajo una fuerza variable es hacia arriba más y hacia abajo menos, ¿no? El área es hacia arriba, ¿no? Ni para complicarme el problema, pues, ¿no? Profe, ¿cómo calcula el área de ese trapecio? Geometría, pues, cachimbo. Profe, 20 es la mitad de 40. Fíjate que esta es base media. Esta es base media. ¿Te acuerdas de base media, no? Tu profe de geo te decía. Alumno Luchito, alumno Pepito. Luchito Pepito, preste atención, Luchito. Punto medio. Si este es 2A, ¿cuánto vale esto? Vale, también todos son paralelas, ¿cierto? ¿Recuerda esa cosita, no? Ay, profe, me está tú eso. Esta vertical es paralela, ¿no? En el punto medio, ¿no? Este es 15, ¿esto cuánto sería? Perdón, este es 30, esto sería la mitad 15, ¿no? ¿Y nada más? Nada más. Calcula el área, pues. Entonces, el área sería así, pues. Tenemos la base mayor más la base menor, 15, repito. Base media, entre 2. Y todo esto multiplicado por la altura, que es 20, ¿no? Aquí es 20. Qué fácil. Te estaba comentando la parte de la teoría, pues, el problema de una fuerza que no es constante es geometría, pues, ¿no? No hay mucho que hacer aquí, ¿eh? 45,0, ¿no? Entonces, el trabajo de F, de la posición X sub 0 hasta la posición XF, que son los 20 metros, más, porque es área hacia arriba, ¿no? Listo, y eso es todo. Listo, respuesta. Esa es la clave. Destrúyelo. Muy bien, si tienes alguna pregunta, alguna duda, me escribes por favor o activas tu micro para poder responderte. Si ya el tiempo nos ha ganado. Preguntitas, dudas. Ahí tienes el micro, ahí tienes el chat, si te ha quedado alguna duda para poder responderte antes de finalizar la clase, mi querido campeón. Dudas, consultillas, preguntilla, cachimbo. Ninguna. A las 5 la de ella, a ver, déjame chequearlo. Las 5 sale. Las 5 sale Bebota. Sí, las 5 sale Bebota. Claro, te dicto, ya, por supuesto, claro. Ya. Las 5 es Bebota. La 7, escucha, la 7 es dedo. La 7 dedo. La 8, dedo. La 9, abandonado. La 10, cámbiala. La 11, cómputo. La 11 es cómputo. La 12, otra vez cómputo. Nos persiguen los cómputos, ¿eh? La 13, destrúyela. La 14, abandónala. Y la 15 sale, cámbiala. Ya te sería la clave, querido. Muy bien, entonces, si no hay preguntillas, agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Cuídense bastante, estudien, por favor, no te relajes, no te descuides. Es muy importante que estés ahí con constante frecuencia, estar estudiando, repasando, ¿no? La distracción debe estar presente en todo momento. Es un factor que el adolescente, el muchacho, ¿no? A veces no puede controlarlo, ¿no? Y eso hace que pierda un tiempo valioso. Espero que no sea tu caso, espero que no sea así. Y si es así, pon todo de tu parte, ¿no? Tú tienes
la capacidad, ¿no? La voluntad de que si las cosas quieren que te salgan bien, te van a salir bien, ¿no? Pero tienes que poner bastante tu parte. ¿Sí? Bien. Bueno, ya lo dejo a su libre albedrío de cada uno de ustedes. Igualmente, mi estimado Robert, mi estimada Pamela, igualmente gracias totales a cada uno de ustedes por su atención. Campeón, campeona, nos vemos. Cuídense. Chao, cachimbo, cachimba. Tutora, todo suyo, tutora. Muy bien, chicos, ahora sí pueden pasar a retirarse. La clase ya finalizó. Cualquier duda, inconveniente, me lo hacen llegar por interno. Una pregunta extra. ¿El profesor de biología logró pasar el PPT, el archivo que trabajó en clases, o no? El profesor de biología. Me lo escriben por aquí por interno, sí, miss, no, miss. O por emoji, me responden por ahí. Si el profesor logró pasar la información, no, ok, listo, se lo voy a solicitar, listo, siempre manda su drive, lo comparte. Voy a pedirle y cualquier cosa lo vuelvo a enviar al grupo. Ok, chicos, listo. En unos momentos también envío los ejercicios de trigonometría que el profesor Eric, que lo tuvieron ya la semana pasada, me lo pasó recién hoy día. Así que llega unos momentos se los envío. Listo, vayan, almuercen y nos encontramos para nuestra última clase. Chau, chau.